De este ciclo Argentina y el Mundo, Fundación Hamburgo y Fundación Cultural Santiago del Estero, les damos la bienvenida. El tema que hoy nos convoca con la presencia del doctor Abel Posse es Argentina, situación actual en lo político, cultural y económico. El doctor Posse tiene una vasta experiencia como abogado, diplomático y escritor, y para referirse precisamente a sus cualidades y trayectoria, se va a aproximar el presidente de las entidades auspiciantes, doctor Néstor Carlos Sic. Señoras y señores, en el ciclo Argentina y el Mundo que organizan la Fundación Cultural Santiago del Estero y la Fundación Hamburgo, esta noche tendremos la oportunidad de escuchar al doctor Abel Posse, personalidad multifacética, cuya tarea ha sido reconocida o premiada en numerosos países del mundo. El doctor Posse se recibió de abogado en la Universidad de Buenos Aires y posteriormente en París se doctoró en la Universidad de la Sorbona. Fue profesor de Derecho Político en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y pertenece al Servicio Exterior de la Nación desde hace más de 40 años. A lo largo de ese tiempo cumplió tareas como consejero cultural, cónsul general u otras funciones en Moscú, Lima, Venecia, París e Israel. Culminó su tarea con el rango de embajador a lo largo de 15 años en Checoslovaquia, República Checa, Perú, Dinamarca, España y la UNESCO en París. Desempeñando esas funciones, fue condecorado como oficial de Artes y Letras en Francia. Recibió la Orden del Mérito y la Orden del Sol del Perú, en el grado de Gran Cruz. Doctor honoris causa de la Universidad Federal del Espíritu Santo de Victoria, Brasil, y la Gran Cruz al Mérito Civil de España. El doctor Posse es también autor de 12 novelas y 3 libros de ensayos. Los Perros del Paraíso obtuvo el Premio Internacional Rómulo Gallegos, máximo galardón literario de América Latina. El largo atardecer del caminante, otra de sus obras, fue distinguido en 1992 con el primer premio de la Comisión Española del Quinto Centenario. El viajero de Agartha obtuvo el premio Diana en México y el inquietante Día de la Vida, el premio trienal de la Academia Argentina de Letras. Sus obras han sido traducidas a 19 idiomas y es considerado por la crítica especializada como uno de los mayores y más originales renovadores del relato histórico. Es autor de numerosos trabajos sobre estrategia y política nacional e internacional y se desempeña como colaborador permanente en estas materias en el diario La Nación y la revista Noticias de Buenos Aires, la Gaceta de Tucumán, el Nacional de Caracas, el 1+1 y Excelsior de México, y en ABC y El Mundo de Madrid. Esta noche el doctor Posse abordará el tema La Argentina y el Mundo actual en lo político, en lo social y en lo económico. Resulta importante conocer que, al abordar diversos temas relacionados con la inserción de Argentina en la comunidad internacional, los comentarios del conferencista estarán avalados por su experiencia personal a lo largo de 4 décadas y su contacto personal con dirigentes de numerosos países del mundo. Al doctor Posse, que nos honra con su presencia, y a todos los presentes, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias. Debo recordar al público que, tal como es usual en este ciclo, al finalizar la conferencia del doctor Posse, quienes deseen podrán formular por escrito las preguntas pertinentes, acercándolas con las señoritas que se van a ubicar a cada lado de la sala. Ahora sí, con nosotros el doctor Abel Posse. Muchas gracias.
Muy buenas noches, me siento muy feliz de estar en Santiago y de poder tocar un tema que es un poco, como decía Ortega, el tema de nuestro tiempo. Siempre hay un tema que nos aflige más allá de la información de prensa, de los hechos cotidianos, de la vida política de la primera agua, son los temas más de fondo. Y vamos a hablar de Argentina y ese panorama mundial. Hasta ahora nosotros nos hemos manejado en un panorama mundial como consabido, las fuerzas de poder internacional, el poder político, los conflictos internacionales y la posición de Argentina como un país no marginal, pero emergente, digamos, con muchísimas dificultades en las últimas décadas. Pero el mundo cambia, así como si pensamos en 1789 con la Revolución Francesa, ese mundo amable de intelectuales que creían que no lo cambiaban, estaban cambiando el mundo en profundo, creando uno de los momentos de vida y de transformación de los valores de vida que iban a marcar un hito importantísimo en la modernidad. 1789. Pero también nosotros tenemos una fecha muy cercana donde se produce un cambio igual, que todavía sus consecuencias nos son un poco difusas o difíciles de ubicar. Es 1989. En 1989 cae el muro de Berlín, cae el sistema socialista mundial, la Unión Soviética, uno de esos gigantes, de esos grandes imperios que se creía prácticamente, por lo menos durante nuestras vidas, inmortal, ese imperio implosiona y cae sobre sí mismo, creando de hecho una modificación total de la vida internacional. 1989, de alguna manera, es el fin de una forma socialista, revolucionaria, que se plasmó en ese Estado gigantesco, pero que tuvo un efecto mundial que determinó nuestra vida ya desde la Revolución de Octubre y sobre todo a partir de 1945, cuando en Yalta, en la Conferencia Internacional de Yalta entre los vencedores de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, se produce una gran divisoria donde hay dos grandes fuerzas que moverán el mundo. Una fuerza socialista que tiene una idea de lo social, pero al mismo tiempo una idea del poder político tremendamente poderosa, y por el otro lado el occidente libre y democrático que también tiene una idea de sí mismo bastante optimista. 1945 marca un equilibrio bastante peligroso entre las superpotencias y nosotros vamos viviendo esos 50 años hasta el nuevo siglo, el actual. Vamos viviendo en un equilibrio que cesa prácticamente en 1989. Desde entonces pasan dos cosas. Los socialismos se sienten desautorizados, los socialismos están heridos en el ala, como se suele decir. Y por la otra parte, ese universo humanista de Occidente, que creía en las libertades individuales, que creía en los derechos de los pueblos, que había construido un equilibrio a través de las Naciones Unidas, se siente liberado para pasar a formas económicas y de poder ya más descontroladas. Quiere decir que en 1989 se produce un cambio muy importante. Yo diría que en ese momento las dos grandes concepciones de la vida que se habían madurado durante el siglo XIX, el liberalismo occidental, democrático, el humanismo occidental, y por otra parte los socialismos y sobre todo el socialismo comunista, esas dos formas que van a tener su plena vigencia a lo largo del siglo XX y hasta 1989, esas dos formas entran en crisis. Y nosotros, todos los pueblos actualmente, estamos viviendo calladamente una gran desilusión. Más que una decadencia, es una desilusión.
La desilusión de ver dos sistemas que ya no pueden responder a la esperanza y caminos que habían creado para la vida humana, para el desempeño de las sociedades. El liberalismo capitalista democrático, en las últimas décadas, sobre todo en las últimas 2 décadas, tiene la convicción de que su sistema, que estaba pensado para el bienestar universal, para todos los pueblos, se pensaba que todos los pueblos podían arrancar, como se decía, tener un take-off hacia una vida de armonía económica y humana a través de las libertades, del sistema democrático, la vigencia de la democracia electoral y sobre todo la libertad de comercio y de mercados. Ese sistema entra en crisis y sabe ya que en el mundo se están consolidando centros de opulencia y continentes de pobreza y hasta de miseria. La sociedad que creía que estaba viviendo una renovación de todo el mundo y que estaba dando paso a que los pueblos puedan ingresar en formas de vida evolucionadas en una comunidad mundial liberal, organizada económicamente a través de la globalización de los medios, esa sociedad empieza a temer que eso no va a ocurrir. Volvemos de alguna manera a una sociedad de poder, donde el poder de las sociedades se transforma casi en un poder imperial. Por otra parte, los socialismos, que eran la otra fórmula creada en el siglo XIX, los socialismos de alguna manera empiezan a fracasar. Prácticamente, a partir del fracaso del sistema comunista soviético, se tiene la sensación concreta de que todos los pueblos que han ejercitado el socialismo han vivido sin llegar al progreso que habían imaginado. La anulación de la fuerza creadora individual y empresarial, la falta de libertades, aparentemente se consideraba que era una forma de fortalecer al Estado y crear un orden de poder de todos a través de la renuncia de las libertades y derechos de cada uno. Y no fue así. El socialismo fracasa. Ningún sistema socialista, sea desde Cuba, el sistema comunista implantado en la época de Mao, el sistema comunista en la Unión Soviética, los socialismos marxistas, ninguna forma de socialismo terminó siendo amada por los pueblos que la vivieron. Esto explica entonces que se produce una ruptura extrañísima, donde una forma que fue aceptada durante tantos años como solución y paradigma de solución de la vida de los pueblos, termina en un rotundo fracaso. Al punto tal, no solamente que fracasan los grandes centros del socialismo, la Unión Soviética que se traslada a una sociedad liberal, capitalista, fortísima como la actual, bastante desordenada pero muy poderosa, y sobre todo el episodio de China, con 1.400 millones de habitantes, China prefiere, a pesar de estar organizada y haber utilizado el socialismo como un instrumento de su orden interior en esa enorme masa humana que estuvo tan postergada, el socialismo fue utilizado instrumentalmente, pero cuando llegan a una zona como la actual de mejoría, esto ocurrió hace los años 80 con Deng Xiaoping, en ese momento ellos eligen también una fórmula económica donde haya una nación, un sistema de orden público, que es el sistema comunista, pero dos sistemas de evolución económica. Es la frase famosa de Deng Xiaoping que dice, un Estado, pero dos sistemas. De alguna manera, esto crea una modificación profundísima en todo el horizonte del socialismo mundial. Ya antes que la transformación de China y la actual de la Unión Soviética, los socialismos europeos estaban convencidos que las formas absolutas marxistas del socialismo, no ya del comunismo, no tenían destino. Esto lo vimos en España cuando a la caída de Franco, los socialistas que llegan del exilio se dan cuenta que era inaplicable una visión socialista acabada de la vida colectiva. Y se produce la renuncia de los principios marxistas del socialismo,
el ingreso en la NATO de España y el gobierno de Felipe González, que es uno de los paradigmas de esta transformación del mundo hacia una forma distinta a la que había creado en su propio partido. Lo mismo pasó en Francia y lo mismo en Alemania, sobre todo el socialismo alemán en la reunión de Bad Godesberg condena esas formas. Quiere decir que en concreto hemos vivido durante todo un siglo experimentando fórmulas que hoy son las que están muriendo a nuestros pies y crean un clima de decadencia, de desorientación, de falta de nuevas ideas, por las cuales el mero poder político o el poder económico empieza a ocupar todos los espacios. Empezamos a vivir en una sociedad absolutamente mercantilista, sin ideas espirituales, sin convocatorias colectivas, y esto, de alguna manera, en algunas partes, tiene un extraordinario éxito en el primer mundo, pero crea una gran desorientación en el resto del mundo emergente. Quiere decir que de un mundo de ideas claras, sean las de Adam Smith pensadas a mediados del siglo XIX, o las ideas del socialismo marxista a través de los distintos pensadores políticos, pero empezando por Marx a fines del mismo siglo, esas ideas claras y decisivas han fracasado y nosotros somos como incapaces de imaginar formas de vida renovadoras y creadoras que nos adecúen, que nos ubiquen en una calidad de vida que sea más deseable que la que tenemos. Entonces vivimos en sociedades profundamente desorientadas. Se producen entonces fenómenos como el que hemos vivido en la Argentina. El fenómeno, por ejemplo, de lo que se llamó el capitalismo salvaje, una forma nacida de la necesidad de modernizar la economía, de crear formas ágiles de comercio, de ubicarnos en el mundo internacional, pero que terminan mal, con un desasosiego muy grande de la sociedad, con formas de exclusión muy marcadas. Por primera vez Argentina visita la pobreza, la miseria y la desocupación en forma masiva, y termina esa forma pensada como casi un modelo de la aceptación del modelo occidental capitalista liberal, termina en la crisis o quiebra económica, una de las más grandes de la historia contemporánea, que todavía estamos pagando sus consecuencias en una lenta recuperación. Quiere decir entonces que el mundo, este es el panorama un poco del mundo mayor, de todo el mundo, donde Argentina tiene que reubicarse sin manejarse con pequeñas ideas. ¿Qué ocurre cuando nosotros hablamos de izquierda y derecha? Estamos hablando de dos fórmulas muertas. No hay una derecha que hoy pueda sobrevivir si no tiene una contemplación de los ciudadanos con un sentido de bienestar y progreso digno de cualquier partido de la izquierda. Y no hay una izquierda que pueda sobrevivir si nos viene a aplicar una noción estalinista de la vida y no contempla todo el refinamiento, las particularidades de la personalidad humana, el espíritu empresarial del hombre, el espíritu creativo, la noción de persona. Vivimos entonces en una crisis muy grande que es, en última instancia, el principio de una fuerte decadencia de los valores occidentales. Al mismo tiempo, para terminar con esta noción del panorama mundial, tenemos la presencia de fuerzas nuevas económicas que no podíamos imaginar. Cuando nosotros imaginamos lo que era China en 1930 o en 1940 nomás, Mao Zedong llega al poder en Beijing en 1949. Cuando nosotros imaginamos que ese país era un país dividido por la guerra, ocupado internacionalmente, dominado por la enfermedad, por el opio, por la desilusión y la falta de coordinación de sus fuerzas políticas y la guerra civil tremenda que duró 20 años entre el Kuomintang de Chiang Kai-shek y la línea de Mao Zedong. Y ese país, en muy poco tiempo, basándose en factores culturales profundos,
logra emerger y ubicarse hoy, en estos días, como la cuarta potencia mundial, con la perspectiva que en 20 años va a comandar el mundo económico junto con Estados Unidos. Quiere decir que hay transformaciones enormes que no habíamos imaginado hasta hace muy poco. Otro episodio notable es el de la India. Para nosotros la India era el país de los Antones, las visitas de Victorio Ocampo, una lejanía de mitologías, de un país muy pobre, donde la muerte era un episodio cotidiano que Madre Teresa solucionaba en las calles de Calcuta. Y sin embargo, hoy día ya la India se está perfinando como una de las grandes potencias mundiales. Tiene poder, el poder eléctrico de la India, el poder nuclear de la India, en todos los órdenes, incluso el poder militar de la India. Es un episodio inesperado que nos demuestra que estamos viendo una movilidad extraña que ya no depende tanto de las ideologías, sino de las culturas. Depende de esa fuerza profunda que hay en los pueblos y que si está bien usada, esa fuerza puede hacernos emerger más que todas las imaginaciones políticas que hemos cobijado a lo largo del siglo XX. Así, poco a poco, el mundo, que hasta prácticamente el fin del siglo XX estaba organizado con una idea de progreso a través de las relaciones internacionales, la vigencia del derecho de cada nación, de cada país a expresarse en las Naciones Unidas, de tener cada pueblo un voto, como se decía, ha perdido sus ilusiones en este sentido de respeto de los pueblos y se ha pasado a una política de puro valor económico y de puro poder militar. Estamos ingresando de alguna manera, antes de hablar de nuestra Argentina, tenemos que saber que estamos ingresando no en un siglo XXI, que es continuación de un humanismo internacionalista, sino en un siglo XXI que se parece a los finales del siglo XIX. Es un siglo de política del poder. El que no tiene poder no existe. El que no sabe vivir como nación continental junto a un conjunto de intereses regionales no tiene importancia. El mundo de los imperios y la conducta de imperios se ve claramente en el viraje de la política de Estados Unidos, el principal imperio, la política anglosajona, el viraje que tiene desde la caída de la Unión Soviética en adelante. Se transforma en un poder fuerte, en un poder guerrero, en un poder que impone su convicción de ser la primera potencia del mundo, que es la característica del imperio. Los imperios no piensan en el derecho, sino en la realidad de su triunfo. Esta es la diferencia que a veces nos cuesta imaginar cuando juzgamos a un país como Estados Unidos o la conducta de China o el episodio islámico. Hay formas de la política que ya no pasan por la razón equitativa pensada en la modernidad, en el siglo de las luces, en la ideología humanista de Occidente. Se ha quebrado algo en profundo. Hoy Estados Unidos hace una guerra que parece a todos injusta, pero que es una guerra que se hace de acuerdo a valores imperiales, valores que desconocemos o que estamos acostumbrados hace mucho a querer no pensar en ellos. Lo mismo pasa con el poder de China. En este momento el poder económico de China es un poder avasallador, garantizado, un capitalismo garantizado por el Partido Comunista Chino, que es mucho decir. Hemos llegado a un punto tan extraño en esta disquisición que estoy tratando de ver entre las nieblas nuevas de la realidad, esas nieblas que cubren la realidad, pero no son las nieblas de otras veces. La nueva niebla nos demuestra que hay curiosidades como el hecho de que hay una convergencia entre el poder comunista de China, que le garantiza
a 450 de las 600 empresas más importantes de Occidente les garantiza la producción con sueldos inferiores a los que tiene un obrero argentino. Esto que parece una charada es un tema que me pareció digno de separar para demostrar en qué medida están produciéndose cosas que nunca hubiéramos imaginado. Que el comunismo nacido de Mao Zedong, con un partido perfectamente organizado, que controla a 1.400 millones de personas, pueda ejercer ese acuerdo para favorecer una forma capitalista mundial nueva. Entonces, Argentina, ¿qué hace nuestra querida Argentina para ubicarse en este tema? La globalización ha sido un importante episodio en la medida que el mundo exterior nos demostró su poderío a través de la tecnología, del poder internacional. Pero al mismo tiempo tenemos reparos de todo tipo, porque la calidad de vida que se está produciendo no corresponde a la calidad del desarrollo tecnológico industrial mundial. En muchos países, como yo creo que pasa en América Latina, hay una ruptura como para aceptar un modelo que no podríamos vivir con felicidad y armonía. Mismo en el primer mundo se nota, en Occidente, se nota la enorme diferencia que hay entre ese triunfo tecnológico, económico, industrial y de la vida moderna con la vida individual, espiritual de la gente. Hay una ruptura entre realidad económica y espíritu, como si la sociedad que habíamos procreado, manejado y hecho finalmente hemos hecho triunfar, que es la sociedad tecnológica, industrial, la sociedad de las cosas, no nos dio el rédito espiritual como para vivir esto con una alegría, con un confort. Estamos viviendo una sociedad cada vez más neurótica. Esto es un episodio internacional, un episodio general. Nosotros en Argentina lo hemos vivido en los últimos 10 años como una crisis enorme de todo un país que había vivido una realización de las cosas en la década del 90 y que estaba preparado para este camino como país de tendencia europeísta, con creencia en el progreso, y sin embargo se produjo una quiebra. Esa quiebra hoy ocurre en todo Occidente. En Europa hemos visto en Francia por una vía, pero en Alemania también, por distintos motivos y matices nacionales, hay una quiebra espiritual muy grande, una ruptura de valores, una ruptura de convicciones, de sentido sereno de la vida que verdaderamente parecería casi una burla. Después de haber vivido el siglo de la energía, de la productividad, de la construcción de las cosas, de las ideas generosas, liberales o comunistas, pero que nacieron de una noción de generosidad, vinimos a parar en un gran vacío espiritual. El problema más grave, tal vez, de Occidente sea esta ruptura de carácter espiritual. Se decía, y se dijo en China, que en la cosmovisión o la visión del mundo confuciana, que el centro de la vida de los hombres tiene una zona, un pivote, un centro fundamental, que es la relación paterno-filial. Si el padre y el hijo no se llevan de acuerdo, ni la familia, ni esos dos hombres, esas dos personas que no se van de acuerdo, ni el mundo entero y toda la sociedad van a cobrar sentido. Quiere decir que en la cosmovisión china, confuciana, la relación fundamental era la relación de familia, la relación de armonía social a través de ese símbolo que era la relación del padre con el hijo, que el hijo sea el continuador del padre y que el padre muera en brazos del hijo, como se dice en Japón. Esta relación se está interrumpiendo en muchas partes del mundo y vivimos un enorme desasosiego, sin que haya socorro de filosofías
la calma de las religiones en Occidente tienen muy poca vigencia. Estamos llegando a ese punto que la escritora francesa Marguerite Yourcenar, que escribió un libro delicioso que se llama Las Memorias de Adriano, decía, hablando de Adriano el emperador, sus tiempos fueron difíciles porque los dioses en los que él había nacido ya no tenían vigencia y todavía no se perfilaban los nuevos dioses. Nosotros estamos en una época así. Vivimos un enorme escepticismo, un desencanto que nos lleva a que nuestro yo profundo individual no se sienta con absoluto confort. Tenemos casi una eterna representación externa con la vida pública, como decía el filósofo Bergson. Decía Bergson, filósofo francés, a principios de siglo, que el hombre de Europa se está conformando a tener un yo público para sobrevivir y un yo profundo para llorar, para sentirse desplazado, para saber no manifestar sus angustias, para quedarse bloqueado en sus angustias. Y esta es un poco la situación de nuestro mundo moderno, de nuestro mundo actual. Nosotros los latinoamericanos, que según el pensador politólogo Huntington, somos una de las 8 civilizaciones o culturas más que civilizaciones, que en las principales que se pueden ver en el mundo actual. Él habla de la civilización europea, de los islámicos, de los anglosajones, de los chinos, de Japón y el Oriente, de África y de América Latina. América Latina estaba como al margen de la europeidad y era como un residuo de cierta libertad espiritual, como una posibilidad que nunca se supo jugar y ni supo jamás autoestimar. América Latina en su conjunto no estimó jamás su capacidad y se fue agregando a las fórmulas que algunos llaman imperiales, pero que son en el fondo formas culturales que ocupan su espacio porque no sabemos crear otro. Nos agregamos a la tecnología, a las ideas revolucionarias, a las ideas capitalistas como el capitalismo salvaje que mencionamos, pero nunca hemos sabido crear con confianza desde nosotros mismos una vida sosegada y creadora como respuesta a las grandes ideologías exteriores. Quiere decir que todavía no fuimos. El filósofo Baudrillard, un filósofo francés contemporáneo, cuando piensa en América Latina, que es un gran espectáculo humano de gente inteligente, sensible y sin embargo que le va siempre mal o que nunca nace en el nivel del orden mundial, en el nivel de las grandes potencias, Baudrillard decía que en el fondo todos nosotros no queremos nacer, no queremos tener la responsabilidad de la vida en primera persona. Queremos seguir cobijados, dice él, en el vientre materno y quedarnos, si es posible, 100 años más. Puede haber que sea verdad, puede ser que sea verdad, pero de alguna manera nos vamos aproximando a nuestro problema. Esta Argentina, que teniéndolo todo, vive con dolor, con dificultades y en circunstancias que a veces se reiteran como si no tuviéramos nada o tuviéramos muy poco. O sea, es como si no estuviéramos a la altura del poder del país, de la inteligencia del pueblo, y que hay una falla que es cultural, que está detrás de la economía y de la política, y que nosotros queremos creer que son bandidos de la política o estafadores de la economía quienes nos van creando una vida difícil y no nos damos cuenta que llevamos nosotros mismos ese problema que no solucionamos. Hay un politólogo muy inteligente peruano que se llama Osvaldo de Riveros, que escribió un libro sobre los países viables y los países inviables. Países inviables son aquellos que tienen algunas fallas sustanciales. El caso de África con los alimentos,
con la incultura, con la incapacidad de ingresar en el mundo moderno, en fin, él los considera inviables. Yo creo que todas las culturas son viables si se conforman a ellas mismas y si las tribus siguen viviendo en las tribus y no prefieren ir a París, como pasó en África. Pero esta es una opinión personal. Osvaldo de Rivero pone como ejemplo de país absolutamente viable a la Argentina. Él dice que Argentina es viable porque tiene las condicionantes fundamentales que puede necesitar cualquier país para sentirse feliz. Veamos los puntos que él habla. El alimento. Bueno, Argentina con 40 millones de personas y este territorio enorme, privilegiado, con todos los climas, con el mar maravilloso, con los grandes ríos, este país es uno de los grandes productores agroalimentarios del mundo. Forma parte del grupo de los 4 más grandes exportadores de alimentos del mundo. El tercer productor y exportador de carnes del mundo, no productor, exportador de carnes del mundo. Este país maravilloso tiene el alimento que se debería sobrar largamente, puede alimentar a 300 millones de personas. Tenemos cosechas como las de este año que han sido récords, hemos exportado, estamos en el orden de los 60 millones de toneladas de cereal exportado. Entonces, tenemos uno de los grandes dones y lo valoramos apenas. Hasta nos permitimos el lujo de prohibir la exportación de carne. Tenemos energía. Relativamente este país tuvo energía. Fue el único país que vendió su empresa petrolera porque no la podía dominar, porque estaba asediada por una mafia sindical que no cumplía con su obligación. El título de sindicalista en aquella época servía para encubrir actos mafiosos que destruían a la Argentina, y así fue. El presidente Menem no encontró otra vía, tendría que haber desplazado, hizo lo que se pudo en la época de un gran interventor de YPF, pero tuvimos la desgracia de haber vendido la empresa, una de las empresas nacionales más importantes, porque había hecho todo su ciclo, desde la época de Mosconi en adelante, de productivo. Quiere decir que hay algo en nosotros muy extraño. Tenemos energía hidroeléctrica. Bueno, destruimos los ferrocarriles y nos quedamos con la energía hidroeléctrica. Y levantamos las vías férreas. Yo recuerdo cuando presenté credenciales como embajador ante la UNESCO, siempre se charla con el secretario general, que ahora es un gran intelectual japonés, el señor Matsura. Y cuando terminamos de tomar un café después de la ceremonia, el señor Matsura me dijo: mire, yo tengo una pregunta muy extraña, me permito hacérsela, embajador, me dijo. ¿Qué será?, me pregunté. Me dice: nosotros en Japón tenemos pocas líneas férreas porque tenemos que unir un archipiélago, tienen que ir sobre el mar, tenemos que crear construcciones carísimas para pasar las vías sobre el mar, tenemos que hacer túneles, porque cuando llegamos a tierra son todos montes y roca. Dije, yo le pregunto a usted, ¿cómo es posible que ustedes, teniendo toda una red de líneas férreas en un país tan extendido y siendo un país plano, las hayan levantado? Yo no supe qué contestarle, tuve vergüenza. O sea que hay un elemento autodestructivo. O sea que relativamente somos un país que tendría la posibilidad de la energía. Ahora está descuidado, no hemos hecho planes. Dentro de poco tenemos un drama energético por no haber hecho las prospecciones necesarias. La venta de YPF fue un acto nefasto por el cual cada 3 o 4 meses tenemos que discutir nuestro destino energético con un delegado de Cataluña, de Repsol. Esto es absurdo, pero es así. Pero como se produjo la crisis con los contratos extranjeros, la moneda se depreció y Argentina declaró la emergencia, tampoco hubo inversiones de prospección. Argentina tiene en este momento muy pocas reservas en energías no renovables. Pero tenemos energía. Sigamos con Osvaldo de Rivero. Alimento, sobra.
pero tenemos situaciones de penuria en el alimento en el orden de casi un 30% de la población argentina, y hay regiones que ustedes conocen muy bien, donde cada 2 chicos nace uno desnutrido. Agua, dice Osvaldo de Rivero. Argentina forma parte de una cuenca acuífera, y tenemos agua en el sur, además de la cuenca acuífera que compartimos con Brasil y con la cuenca del Plata, los grandes ríos. Es uno de los 3 centros mundiales de agua, de capacidad acuífera. El mundo se está quedando sediento, las tierras están viviendo una crisis tremenda, incluso a través del calentamiento de la tierra. Argentina va a tener que cuidar dentro de 10 o 15 años el agua como un don extraordinario, casi como el petróleo. Sobre eso no tenemos ninguna política, pero tenemos la felicidad de tener el agua, pero no tenemos ninguna política de defensa. Es muy probable que en una gran crisis y en una mutación imperial en el mundo ciertos recursos se declaren de interés universal. Si esto pasa, toda la soberanía sobre muchos recursos, la soberanía nacional sobre muchos recursos, va a sufrir una revisión. Argentina tendría que estar preparada para eso. Pero por ahora es uno de los dones, el tercer don que nos dice de Rivero. El cuarto es la población. Argentina ahí tiene un defecto. Roca en 1900 decía que él no podía imaginar a la Argentina en 1930, cuando yo ya no esté, decía él, sin por lo menos 50 millones de habitantes. Él quería que en 1930 fuéramos 50 millones de habitantes. En 1930 éramos 11 o 12 millones de habitantes. Y hoy todavía Argentina es un país con un defecto poblacional muy grande. Ustedes, santiagueños, lo saben muy bien. Vivimos enormes extensiones que en otras partes del mundo se aprovechan en inversiones y en productividad que nosotros no podemos utilizar, que hemos desdeñado. Pero de alguna manera, este extraordinario don es la inteligencia de la población argentina. El sociólogo Helio Jaguaribe, un gran sociólogo brasileño, dice que es el único país de América donde uno no encuentra al campesino torpe. Eso que hay, que uno puede encontrar en Portugal, en el sur de Italia, en muchas partes de España. El argentino no tiene jamás la idea de que es un hombre atrasado, un hombre que no le corresponde la vida, vive con una continua pulsión de superación. El gomero de la banda de repente tiene al hijo estudiando de abogado en Córdoba o en Tucumán. Quiero señalar con esto que hay una noción de la vida argentina que es extraordinaria, que no hay en otra parte, y que nosotros jamás nos hemos detenido a valorar. Es como si tuviéramos una especie de autodescalificación a través del silencio. El talento argentino se manifiesta en todo, se manifiesta en todas las expresiones de creación. Desde aquel general sabio que empezó a construir una empresa como YPF, hasta Castro Madero y los técnicos del sur, los técnicos de Bariloche que logran dominar el ciclo completo del combustible nuclear. Argentina, desde hace más de 20 años, domina la tecnología más importante de su siglo, que fue el dominio de la energía nuclear. Tenemos capacidad en el arte espacial. Nosotros estamos trabajando con Brasil porque aquí el Estado desautorizó todas estas formas de creación a través de la energía nuclear. Tenemos una política de defensa equivocada, pero el talento argentino corresponde a la población argentina. Cuando se establecieron las empresas italianas y francesas para hacer autos, hace 30 años, ustedes recordarán, se maravillaban los ingenieros de la capacidad de aprendizaje y la capacidad de innovación de los técnicos y obreros argentinos. Por último, hay otro valor que da de Rivero y que es importante y complejo.
Él lo llama renta estratégica. Dice que hay países que por su ubicación en zonas de conflicto, el caso de Turquía, que es el fin de Europa y el comienzo de Eurasia, el caso de Israel, que es un enclave en el Medio Oriente y que es importante por la política internacional, Panamá con su canal. Hay países que tienen lo que se llama renta estratégica. Por estar situados de determinada manera, tienen una ganancia, tienen una forma de poder económico, de poder político. Argentina es un país muy olvidado, es un país que quedó marginal. Por suerte nos hemos pasado la Segunda Guerra Mundial, el siglo pasado sin intervenir ni en la Primera ni en la Segunda Guerra Mundial. Es una suerte en cierto sentido, pero al mismo tiempo Argentina es un país que por su poca población, por su falta de presencia militar, necesita de alianzas. La renta estratégica de Argentina no está jamás en su aislamiento, sino en sus aliados. Con Brasil, con la comunidad sudamericana, si la llevamos adelante en lugar de ahogarla en trifulcas de mercaderes, con Brasil y la comunidad sudamericana tenemos una significación mundial muy grande. Nosotros no tenemos una idea popular difundida de este don, de esta capacidad, de esta posibilidad, pero estamos en un tiempo de imperio, como dijimos antes, y si es así, debemos defendernos desde un imperio a los otros imperios. Tenemos que crear esa unión sudamericana junto con Brasil para garantizar un gran mercado interior de esa gran nación continente, como decía De Gaulle, y al mismo tiempo desde ahí poder negociar los intereses argentinos. Pero aisladamente somos absolutamente insignificantes y poco simpáticos, porque hemos tenido una política eterna de deslealtades. Este es un país burgués donde la gente quiere vivir bien, la gente quiere educarse, la gente quiere curarse, la gente quiere mandar el hijo a la universidad. Estos son símbolos de un país que quiere vivir en una noción de centro de la vida. Y hemos creado conflictos, ahora frente a Estados Unidos, alianzas desdichadas, resentimientos internacionales que nos han llevado a ser un país antipático y aislado. Esto lo digo como diplomático. En Europa, después de nuestra crisis económica y la mala manera que la hemos manejado, nos hemos transformado en un país antipático. Quiere decir entonces que tenemos un gran don, como diría Osvaldo de Rivero, y lo tenemos que saber administrar. Nosotros tenemos entonces un país extraordinario, con un gran pueblo. No nos dejemos vencer por la incapacidad de los políticos. Esa mediocridad de los políticos está por debajo de la inteligencia argentina, de la posibilidad argentina y de la sonrisa y la calidad de vida que queremos los argentinos. No nos dejemos intimidar por la invitación a la disminución espiritual de un mundo moderno, el mundo de las cosas. Hay una dimensión espiritual que América Latina todavía conserva y tiene que poder poner en valor. Eso es el culto de la familia, la noción religiosa de la vida, la noción poética de la vida, la relación con la naturaleza. No tenemos por qué imitar un mundo que destruyó a la naturaleza. Nosotros tendríamos que tener un pensamiento profundo, ecológico, para que nuestro desarrollo sea ecológicamente sustentable. Estamos cometiendo grandes errores en la selva de Brasil, pero es porque no tenemos una filosofía política. No basta tener ideas, las ideas tienen que transformarse en energía política, y ahí es donde fallan los argentinos. Tenemos situaciones de momento y jamás situaciones de largo proyecto. Quiere decir, para terminar, que nosotros estamos invitados a ser una generación de renacimiento. Una persona joven o que tenga hasta los 40, 50 años, no se puede resignar a irse de este momento de la Argentina
con la sensación de ser un país en alpargatas, en un país mendicante, en un país que no levanta la cabeza, en un país que no tiene un proyecto ni una idea de sí mismo adecuada. Yo creo que es el momento en que la política pierda esa política de patio y de pantalón corto que se conforma con ganar una diputación o una concejalía, tiene que ser desplazada por una política de servicio y de grandeza, de pensar en grande, de llevarnos a un respiro mayor. Los argentinos, cuando nos llaman para algo grande, vamos. A la vituperada guerra de Malvinas fue la conmoción que vivimos todos, porque era algo grande, algo que tocaba nuestro orgullo. Cuando se toca el orgullo de la Argentina va a responder. O sea, quiere decir que somos una generación que no se puede ir, sobre todo los jóvenes, sin intentar el renacimiento. Muchas gracias. Recordamos a quienes deseen formular las preguntas, están las señoritas a los costados de la sala para que les acerquen las mismas. Cuando tengan algunas preguntas, háganlas llegar aquí al escenario, señoritas. Primera pregunta, doctor Posse. ¿Está lista la Argentina de hoy para terciar con la globalización actual? Perdón, no entendí. Si la Argentina de hoy está lista para terciar con la globalización actual. Terciar puede implicar una noción de discrepancia. La globalización es un episodio que tecnológicamente, desde el punto de vista de las comunicaciones, es un episodio innegable, es un hecho real. Todo hecho de la realidad es un progreso, no lo podemos negar, podemos condicionarlo. No tenemos por qué aceptar el episodio tecnológico como algo inexorable. Lo que pasa es que tenemos que ubicar eso dentro de nuestra forma de vida, y esto es lo que no sabemos hacer. Normalmente vamos asimilando las grandes leyes que vienen del mundo creador, el primer mundo, las grandes potencias, vamos asimilando ideologías, formas de vida, modas, y también este poderío tecnológico al cual tenemos que acomodarnos porque implica también un desarrollo comunicacional muy grande. Pero yo quiero citar una frase de un filósofo alemán, Martin Heidegger, que al morir concedió una entrevista para que se publique 20 años después de su muerte. Se publicó a los 20 años de su muerte. Y en esa entrevista él decía algo fundamental, que el destino del hombre occidental, que es nuestro mundo, el mundo occidental, tecnológico, creador, prometeico, el destino del hombre occidental depende de si es capaz o no de controlar a la técnica y la tecnología. Porque la ciencia y la tecnología empezaron a avanzar más allá de la voluntad humana. O sea, la voluntad política, que es la voluntad humana expresada en direcciones políticas, está modificada por el hecho concreto de zonas que producen creaciones más allá de la voluntad o no que tengamos. Nos llevan al fait accompli, a tener que aceptarlas. Digo esto porque lo que le preocupaba a Heidegger no eran las heladeras ni las computadoras. Les preocupaba la manipulación biotecnológica del hombre. Decía él que el hombre probablemente se esté cansando de ser este hombre que fue desde la creación, desde Adán, y quiera crear un hombre artificial, otro hombre,
ante el cual nosotros seremos un bicho sentimental. ¿Qué opina usted del rumbo económico que lleva Argentina? Bueno, hemos hablado, todo esto tiene una traducción económica. En primer lugar, nosotros tenemos un rumbo muy indeciso. En este momento estamos viendo una convalescencia de un golpazo. Nos hemos caído del caballo. En el 2001, la economía y la crisis y la deuda exterior y el canje y la desocupación y el desempleo son los elementos que nos llevaron ahora, con el gobierno de Duhalde y el de Kirchner, a una economía de país convaleciente. Pero no es una economía de país que ya está sano y proyecta y sabe dónde quiere ir y qué calidad de industria quiere tener y cómo nos vamos a ubicar con Brasil y con el mundo exterior y qué empresas vamos a crear para las grandes exportaciones en un mundo que ya nos exige organizarlos para satisfacer esos enormes mercados asiáticos, por ejemplo. Creo entonces que estamos en una etapa muy endeble todavía, de recuperación innegable, pero que nos falta el gran salto y la gran convocatoria para poner en marcha verdaderamente económicamente el país. No puede haber un país que ande, que tenga el 50% del personal que trabaja el negro, para no pagar obras sociales y para pagar la mitad del sueldo, ¿no? Estamos muy desorganizados y no somos un país sano todavía. Hay 3 preguntas sobre un mismo tema de carácter institucional. ¿Cuál es su opinión respecto a los superpoderes en Argentina? Bueno, mire, en Argentina y en cualquier parte del mundo tenemos 2 opciones. O el caudillismo, que implica de hecho los superpoderes y la delegación, una costumbre sudamericana y argentina, o la razón jurídica que controle a través de la vía democrática y de la responsabilidad democrática los poderes del Estado. Eso no es fácil en Argentina. Los parlamentos ya están tomados por el poder ejecutivo, por el poder autocrático. Entonces los parlamentos no juegan, y muy pocas veces, casi nunca, jugaron para controlar al poder político, ni el poder judicial funcionó para controlar al Parlamento en el cumplimiento de sus leyes, ni al poder ejecutivo. De manera entonces que somos un país institucionalmente desquiciado y entonces es muy fácil ir reclamando y asimilando formas de poder que transforman al presidente en un caudillo. ¿Qué piensa usted, doctor Pose, en particular del futuro de Santiago del Estero, dada su situación geográfica, política y su historia? Bueno, cuando uno llega a Santiago del Estero, como me pasó esta mañana, yo sentí que llegaba un remanso de paz. Yo sé que la mitad de la población de Santiago del Estero no quiere para nada la paz y se exilió y fue a trabajar al Gran Buenos Aires o a Tucumán o a Rosario. Pero de todas maneras, Santiago del Estero es uno de los corazones espirituales de la Argentina. Se conservan tradiciones, formas de vida quieta. Yo soy, y lo voy a confesar, pero lo voy a confesar casi con vergüenza, soy un subdesarrollista. Yo no estoy a favor del desarrollismo muy convencidamente. Puede ser que esto sea bastante ambiguo en mí, porque siempre viví en el mundo desarrollado. Estudié en Francia, viví como diplomático, pero en el fondo tengo la nostalgia de la quietud y sé que hay una Argentina profunda y más quieta de la que vivo yo en Buenos Aires, que como dijo una vez un gobernador de una provincia, cada vez que llegaba le daba la impresión de haber caído en el caldero del diablo. Pero no quiero hacer un falso halago. Reconozco que la mitad de la población, los que viven en la paz, se quieren ir a la guerra. La vida estuvo siempre donde había guerra, y los que están en el infierno de la guerra, cuando suena el primer balazo, no quieren más que la paz. Así que somos ambiguos, es muy difícil decidir este tipo de cosas. Frente a la crisis de representación argentina
¿de qué manera podemos cambiar las decisiones políticas para renacer? Tenemos que tener la decisión de saber que nuestro voto es importante. Tenemos la decisión de saber de que nosotros somos los protagonistas y que los políticos que nos inventan las listas electorales no tienen derecho a hacerlo. El grado de participación nuestro es un grado hedonista, casi de ocio político. No hemos sabido jamás participar debida y responsablemente. El día electoral es un poco un Boca River, a ver qué voto, no sé qué voto, puede ser o no puede ser. No lo dramatizamos. Pero no se trata solo de dramatizar, se trata de tener una reflexión. El día que nuestro voto sea fuerte, vamos a mejorar a los políticos. Por ahora estamos muy lejos. Tenemos incluso una vida política que está por debajo, como dije hace un rato, del talento, de la creatividad y del espíritu argentino. Vamos hacia las dos últimas preguntas, doctor. Una dice, ¿qué opinión tiene sobre los permanentes cambios en la política educativa del país? Bueno, nosotros tenemos una vida educativa extraordinaria, que fue la que se creó a fines del siglo XIX, la gran creación de hombres como Sarmiento, como Roca, como Alberdi, que tenían una idea que distinguió a la Argentina del resto de América Latina, pero no en el mal sentido racialista o tonterías de más fuerza o de más poder o menos poder, sino la más legítima de las distinciones, que fue la de la cultura y la educación. Argentina superó a España en el año 30, la cantidad de analfabetos y la cultura media de los españoles, de los italianos, incluso en Japón, era verdaderamente muy baja. Nosotros éramos muy superiores hasta el año 30 a Canadá, por ejemplo, cosas que nosotros en esa autodestrucción a la cual me refería antes no queremos ni siquiera valorar. Pero este es un pueblo culto, es un pueblo volcado hacia la noción del arte, hacia una noción espiritualista. Es un pueblo que a través de Sarmiento logró tener la enseñanza primaria fundamental. Y ahora esto se descuidó, los malos gobiernos, las modas, el episodio televisivo, donde el instrumento de la televisión es más o menos todo lo contrario de lo que puede enseñar la maestra abnegada. La subcultura invadió la casa pasando por arriba de los padres. Entonces se produjo un episodio nuevo, subcultural, gravísimo, y que, unido a nuestras caídas políticas y económicas, nos ha llevado a tener ahora un déficit por el cual la Argentina, que era en el año 40 uno de los 6 países más importantes educacionalmente del mundo, hoy Argentina es un país verdaderamente en situación grave, y creo de que esta reforma de la ley es fundamental. Tenemos que hacerla con grandeza espiritual para no repetir una simple, enseñar el 2x2 y lo mínimo. Hay una idea de Sarmiento que es imprescindible en este momento. Él decía, le protestaba a Sarmiento y le decía, la idea de Alberdi era, no basta la instrucción, hay que agregarle la educación. Educando al niño, educamos también al padre, decía él, en esa época que había que crear la Argentina sobre el desierto. Así que esta idea educacional, no solamente de tecnologías, de títulos, de asistencia a clase, es fundamental. Argentina está perdiendo su educación, su noción espiritual. Argentina está transformándose de alguna manera en esta generación en un país bastante torpe en relación a lo que fue. A la luz de su experiencia como diplomático, ¿cómo ve la Organización de las Naciones Unidas en el mundo actual? Bueno, yo me he referido en la larga visión del panorama mundial, antes de hablar de Argentina, a que las Naciones Unidas nacen o renacen después de en la Primera Guerra Mundial. Surge en 1919 la Sociedad de Naciones
como su primer fundamento. Eso se desquicia por tarea imperial, por muchas causas. Y en 1945, cuando termina la otra guerra, la Segunda Guerra Mundial, se organiza un sistema que va desde la organización monetaria hasta la organización política, donde todos los estados deberían estar representados en una organización mundial, donde cada nación iba a ser respetada. Se decía, cada nación tiene un voto en la Asamblea General. Eso bajo la tutela de los 5 vencedores de la guerra, que eran China, Rusia, Francia, Estados Unidos e Inglaterra. 5 controlaban las cosas importantes de vida o muerte y el resto iba creando una gran sociedad. Pero cuando llegó la caída, se vio que las Naciones Unidas, durante la llamada Guerra Fría, desde el 45 hasta 1989, las Naciones Unidas sirvieron mucho a Occidente para luchar contra la prepotencia imperial de la forma soviética que anexaba países. Y a su vez, la forma soviética utilizó a las Naciones Unidas para acercarse a Occidente. Cuando eso cesa, cuando el mundo se desequilibra con la implosión del sistema socialista en 1989, las Naciones Unidas empiezan a tener un problema, al punto tal que el país fundador, un país promotor, que es Estados Unidos, basado en las doctrinas humanistas de Wilson después de la Primera Guerra Mundial, el presidente Clinton durante 32 días bombardea un país europeo, que es Yugoslavia, y termina en 2 guerras, la de 1990 y sobre todo la actual de Irak, sin ninguna y en contra de las Naciones Unidas e incluso del Consejo de Seguridad. Así que en este momento no hay más una organización mundial que nos preserve. Entonces, por eso dije que es un tiempo de conductas imperiales y no de conductas jurídicas internacionales, y que Argentina, con Brasil y la comunidad sudamericana, tiene que crear una masa crítica de poder, de países continentales. O sea, de país-continente formado, como decía De Gaulle, una nación de naciones, que será la única forma en que nos va a preservar de este nuevo momento imperial violento del mundo, que puede tener consecuencias que no podemos prever. Si ellos atacaron a Yugoslavia, si otra potencia atacó en Asia, si Estados Unidos atacó en Irak, ¿por qué no van a atacar mañana a la Argentina por el agua, por el mal uso del Río de la Plata o por cualquier cosa? O sea, nadie puede estar seguro en un mundo que eligió el irracionalismo político. Muy bien, de esta manera damos por concluido esta conferencia. Muchísimas gracias, doctor Abel Pose. Lo mismo hacemos extensivos al público asistente. Muy buenas noches. Muchas gracias.